Uno de los negocios de mayores beneficios que hay en el mundo ahora mismo son las intermediarias del Fondo de Pensiones de los Trabajadores, las famosas AFP, que llegaron a la República Dominicana con los gobiernos del PLD, junto con las leyes de pensiones que han acumulado dinero de los trabajadores en cantidades asombrosas. Sin embargo, ese dinero se utiliza para acumular riquezas en manos de 4 o 5 compañías y empobrecer a legiones, millones de hombres que trabajaron toda una vida y no gozan de una pensión justa. Se ha desatado un movimiento en República Dominicana para que el 30% de esos fondos sea devuelto a los trabajadores ahora en medio de la pandemia para mitigar un poco el golpe rudo del desempleo y de la falta de ingresos estables y fijos. Resulta que eso se le ha negado a los trabajadores de la República Dominicana, pero vemos que en Chile acaba de aprobarse este fondo de un 30% para las personas que cotizaron toda su vida y que ahora están sin un centavo. Eso va a mitigar el dolor, el hambre de mucha gente, porque no hay derecho a que 4 o 5 personas manipulen desde sus empresas de manera tan grosera beneficios multimillonarios y no le permitan a los cotizantes de esos servicios públicos que tengan acceso a esos fondos en un momento de crisis como esto, sino esperar que tengan ya el final de su vida destruido para entonces darle 3 pesos. No me niego a que las empresas y los negocios ganen dinero, porque esa es el alma del capitalismo. Es justo, es correcto que si una empresa tiene servicios por ofrecer, contrata empleados, paga renta, que el dueño de esa empresa reciba una compensación importante por esos servicios. Eso es realmente el equilibrio de la democracia y del capitalismo, que haya ricos haciendo empresas y que repartan el trabajo, el salario y que ellos ganen una buena tajada. Pero cuando esa tajada se convierte en un pastel, en un verdadero banquete, como se hace con las AFP, esto da vergüenza. Y esto es lo que ha llevado lo que llevó el PLD al país los últimos 20 años, fue una ley de pensiones abusiva y un servicio de administradoras de pensiones vergonzoso. Esto hay que ponerlo clarito y es algo que ya no debe pedirse en este Congreso que se va. Creo que eso debe ser una de las prioridades del nuevo Congreso que se instalará en el país a partir del 16 de agosto. Remodificar esa ley de pensiones abusadora que le da a un maestro que duró 40 años dando clase 15,000 pesitos de pensión y a veces hasta menos, 10,000. Y entonces al amiguito, al ex militar, al ex general, 1,000,000 de pesos, o al ex fulano del partido, 1,000,000 de pesos de pensiones y encima de eso un trabajo. Son los abusos que hay que eliminar, que son sistémicos, que son estructurales de la sociedad dominicana. Las AFP tienen derecho a brindar servicios, pero no a robarse el dinero y el sudor y la sangre de los infelices, porque esa no fue la misión de ese fondo. Ese fondo lo crearon millones de personas trabajando día y noche por 30, por 40 años para recibir entonces una pensión mísera. Esos maestros, esos militares, esas personas de abajo que ganaron poco dinero y que entonces tienen que pensionarse y no le da ni siquiera para comer ni para vivir, no pueden pagar el precio del enriquecimiento abusivo de 4 o 5 individuos porque un partido legisló a favor de esa barbaridad.
Yo estoy de acuerdo con que ellos ganen, pero que ganen con moderación. Y esa es una de las leyes que tiene que ser modificada en la República Dominicana en un próximo gobierno, que se respete. No es justo que ya los chilenos hayan aprobado el 30% de las AFP como fondo para los trabajadores y que Dominicana no lo haya hecho también. Esto está creando un movimiento mundial en Chile, en Argentina, en París, Francia y en todo el mundo, porque hay que derrocar esa desigualdad tan miserable, tan desvergonzada con los trabajadores y con los que crean riquezas para que otros tengan fincas, aviones y lujos que no se merecen. El que trabaja y hace riqueza, normal que disfrute su riqueza, pero no con fondos desprovistos de manera tan macabra al que trabaja y suda durante años su esfuerzo y su sacrificio. Por eso quiero pedir formalmente que ese sea uno de los proyectos inmediatos que tenga que conocer el nuevo Congreso. Justicia legislativa es una necesidad en el país y es lo que demanda la población. También creo que debe incluirse ahí en ese proyecto cómo devolverle a todo el que trabajó en la diáspora su pensión, todo el que hizo alguna contribución por 20 años, 15 años trabajando en Santo Domingo, en República Dominicana y se fue al exterior, tiene que ser pagado y devuelto ese dinero con una pensión, pero no una pensión miserable ni buscada cabildeándosela a través de un partido como se hacía con el PLD, que tenía todo el mundo que ir a pedirle al presidente, deme mi pensión, como si fuera un regalo para convertir al pensionado en un hombre humillado, una mujer humillada, como están los cañeros que tienen 40 años pidiendo su pensión y no se la dan. Todo eso tiene que ser justicia social, porque todos estos son problemas que estaban ahí antes de la pandemia y que no es fondo de nadie, sino de esos trabajadores que cotizaron en el Seguro Social, que le descontaron ese dinero de su salario y que hoy se lo quieren negar para enriquecer de manera tan sucia a gente que no dio un paso adelante en el esfuerzo de construir esa riqueza. En 15 o 20 años esta gente han acumulado un fondo ahí que da suficiente para repartir esas pensiones con justicia y también evitar que por influencia, por amiguismo, se le asigne pensiones millonarias a individuos porque fueron parte del poder político. Esas pensiones de $1 millón de pesos no caen en una democracia justa. Esas pensiones de grandes abusivas y de chiquitos explotándolos tienen que ser arregladas si se quiere realmente que haya paz social. Todo esto es parte de un proceso de revisión de las políticas públicas, de lo que son los fondos de los trabajadores, de las grandes jornadas de los maestros, de los militares que dieron su vida detrás de un cheque mes a mes y que le toca ese dinero por ley, pero por ley bien distribuida y bien realizada. Esta gente solo supo hacer dinero para los de arriba y masacrar a los de abajo. Ya está bueno de ese abuso y es parte de la esperanza que tienen tanto los dominicanos de la diáspora con 3 millones que merecen compensarse con su pensión, como los 2 o 3 millones de pensionados que haya en el país que también necesitan su cheque justo, ganado en buenas ligas. Bendiciones. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York.
Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Quiero compartir con toda nuestra teleaudiencia la inmensa alegría que siento al ver la increíble recuperación de nuestro colega y hermano Manuel Ruiz, todavía en terapia, pero ya con el entusiasmo, la firmeza de voz y de espíritu que siempre le caracteriza. Esto ha sido un milagro de Dios, ver cómo este hombre que fue entubado en el hospital presbiteriano y que duró allí 22 días sometido a un proceso de recuperación porque no podía respirar como lo hace uno normalmente, sino que debió valerse de los equipos médicos. Quiero decir que este proceso de salvación de Manuel Ruiz tiene como padre único, junto a todo el personal del hospital presbiteriano, al doctor Rafael La Antigua, ante quien me inclino reverente, porque él asumió la conducción de ese proceso como si fuera un hijo, un hermano. El doctor La Antigua merece nuestro más profundo respeto, admiración y orgullo, porque ha hecho de este paciente un gran proceso de recuperación que marcha de manera perfecta. Manuel Ruiz, que perdió la voz, que tuvo un infarto, que como todos sabemos tiene un riñón implantado y que pasó por procesos antes de la pandemia peligrosísimos con su salud, resistió como un general todo el embate del coronavirus y ahí lo tenemos a punto de ser despachado, dado de alta, porque ha logrado no solamente recuperarse muy bien él, sino que es un eje de entusiasmo. Manuel Ruiz es una caja de alegría, como todos lo conocemos, humorista, juguetón, un muchacho grande, pero también un gran hombre solidario y un gran trabajador de la comunicación. Estamos contentos y pronto lo vamos a tener aquí en una entrevista especial para que todos ustedes conozcan con detalles bien específicos qué fue lo que pasó realmente con Manuel Ruiz y qué pasó con otros internos que estaban junto a él y cómo él ahora mismo es el eje de recuperación terapéutica en un centro del Bronx y que ha hecho de su presencia allí la alegría contagiosa de muchos pacientes que también han logrado recuperarse. Yo creo que él será un ejemplo de cómo la ciencia médica abatió el coronavirus y recuperó a un ser humano de la muerte. Prácticamente ha resucitado después de sufrir muchas situaciones difíciles y esto tiene que llenar a todo el mundo de felicidad, de alegría y brindarle a él toda la amabilidad y todo el cariño que siempre le hemos ofertado. Gracias a Dios, gracias a los médicos del hospital presbiteriano, pero gracias sobre todo al eminente médico nuestro,
el doctor Rafael La Antigua, que cargó con este paciente en sus brazos durante toda esta crisis del coronavirus. Bendiciones, Manuel Ruiz. Adelante, hay nueva vida. Hasta la próxima. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Señores, y de repente tenemos a un presidente, Donald Trump, que después de toda la tragedia de la pandemia, ahora es cuando viene a descubrir que la mascarilla es patriótica, que la mascarilla hay que usarla, que la mascarilla es un instrumento vital para salvar vidas. Es muy tarde para ablandar habichuelas, señor Trump. Esto había que hacerlo cuando comenzó todo en febrero, para que la gente siguiera la dirección y el ejemplo de usted como presidente. Tener 140,000 muertos y más de 3 millones de contaminados en todo el país, incluyendo Washington, donde ayer se hizo un homenaje a 164 enfermeras muertas, víctimas del coronavirus, nos representa un modelo de gobierno digno de respeto. Estamos mirando que se ha relajado demasiado desde la Casa Blanca con las políticas a seguir frente a la coronavirus. Un día se escucha la opinión del doctor Anthony Fauci y luego se le deja al marginado por 2 meses, después se recoge su espíritu. Señores, así no se gobierna con estabilidad, credibilidad y respeto a una nación. El presidente Trump está conservando un poco más de su base de apoyo con un 36% en las encuestas, pero todo parece indicar, como él mismo lo dice, que si sigue por ese camino va a perder las elecciones del próximo 4 de noviembre. Y no hay nadie más comprometido con esa derrota eventual que el propio gobernante, porque no ha hecho las cosas con inspiración y respeto hacia 300 millones de ciudadanos. Usted es el jefe del Estado y usted es un modelo a seguir por muchos ciudadanos que lo ven con admiración, que lo ven como el líder de sus aspiraciones más sanas de progreso, bienestar y salud. Esa gente que durante casi 6 meses han venido mirándolo a usted sin mascarilla y justificando que usted no quería usar esa mascarilla porque no lo veía apropiado en la Casa Blanca, ahora tienen que echar todo ese argumento hacia atrás y decir, bueno, tengo que ponerme la máscara porque Donald Trump se la está poniendo. Eso es por lo menos confianza, respeto y admiración, y es mejor tarde que temprano. Pero si se hubiese hecho antes de las
víctimas terribles que hemos tenido de la pandemia y que nos han convertido en la nación líder del coronavirus en muertos y en contaminados. Este proceso de educación ha sido fácil en otros países donde los gobernantes han sido la inspiración poniéndose su mascarilla frente al público en todos los eventos. Los países, como ha hecho también Brasil con Bolsonaro, que liderea en segundo lugar las muertes y los contaminados, han sido un fracaso con esta pandemia. Estamos frente a un cuadro de rebrote donde las amenazas siguen pendientes sobre cada uno de nosotros en la nación. Miren lo que está pasando en la Florida, lo que está pasando en Texas, en Arizona. Miles y miles y miles de gente abarrotando los hospitales, las emergencias, porque no se respetó el plan de distanciamiento social. Y fíjense cómo Nueva York, que se sometió a una disciplina fuerte y rápidamente siguió directrices, retomó el control de la pandemia y hoy de 875 muertes por día hemos bajado prácticamente a cero. Estamos obligados todos, primero como ciudadanos, porque estas son responsabilidades colectivas, pero también individuales. No es correcto que el ejemplo de la pandemia equivocado venga desde la Casa Blanca. Este ejemplo tiene que venir siempre desde allá para que los ciudadanos más humildes respeten las directrices de las autoridades y confíen en que todo puede salvarse cuando hay respeto, cuando hay distancia social, cuando hay guantes y cuando hay mascarilla. Entiendo que lo que está haciendo Trump es tratando de recuperarse políticamente porque se siente que está en un callejón sin salida. El hecho de que el adversario de Trump, Joe Biden, esté con 51 y 52% en las encuestas es una amenaza real de que puede ser el ganador de las elecciones el 4 de noviembre. Y la gente está buscando la manera de que este país se enderece, de que este país salga de toda esta crisis que ha devenido con más de 40 millones de desempleados, porque si hubiese sido solamente los muertos, usted diría, bueno, ya los muertos están enterrados, los enfermos están en los hospitales, pero es que esto ha dañado la economía y por más de miles y miles de millones que se hayan lanzado a la calle, no se ve la luz al final del túnel y las industrias todas derribadas, la industria del turismo, la industria de los vuelos, la industria de los restaurantes severamente castigada, las industrias que mueven la economía y el empleo prácticamente en cero. Eso es un daño enorme a una nación poderosa, acostumbrada a mover el dinero, a mover la economía de otros países, no solamente la nuestra. Por eso, el liderazgo de Estados Unidos en la Casa Blanca no es solamente un liderazgo nacional, sino que es un liderazgo mundial y que inspira a todos los países a seguirlo con respeto. Si el presidente Donald Trump entiende que ahora es cuando vale la pena seguir las instrucciones que él está dando para usar la mascarilla y ponérsela a él como ejemplo, que lo haga. Pero estamos a 3 meses de las elecciones y es posible que si este brote se recrudece como está pareciendo, las circunstancias no le sean tan favorables como para conseguir 4 años más como inquilino de la Casa Blanca. Vamos a esperar que todo mejore, porque aquí no se trata de quién pierda o quién gane, sino que el país se libere
de la pandemia y entre en un proceso de recuperación financiera firme y con grandes expectativas. Que el desempleo baje al mínimo y que la situación a partir de este momento siga mejorando. No tenemos la menor duda de que si se siguen las instrucciones como pasó en Nueva York y se espera que lo repita ahora Washington con Donald Trump a la cabeza, el final del túnel estará cerca. Pero vamos a ver cuáles serán los próximos pasos para evitar que se mantenga el crecimiento, el rebrote de la pandemia, y ojalá que se ponga en primer plano a los científicos, al doctor Anthony Fauci y a toda la gente que sabe de medicina y que sabe de epidemiología y que entiende que el primer problema es la vacuna, pero también que la vacuna de hoy es la mascarilla, el guante y la distancia social, como nos dijo el doctor Rafael La Antigua, prestigioso médico dominicano del Hospital Presbiteriano. Hasta la próxima. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Mis amigos, la justicia en los Estados Unidos tiene su manera de actuar libre y muestra solidez en muchos aspectos. A veces hay cuestionamientos, como en todo, pero por lo general los jueces son bastante fuertes, independientes y aciertan en sus decisiones. Tenemos el caso de Sheldon Silver, expresidente de la Asamblea Nacional, la Asamblea Estatal del Estado de Nueva York, que fue acusado de sobornos y condenado por una jueza a 5 años de cárcel, no de domicilio, sino la cárcel regular. Tenemos con nosotros a Ángela Fernández, excomisionada de Derechos Humanos y aspirante a la posición de concejal de Nueva York por el Distrito 10. Queremos que ella nos comente su opinión sobre esta decisión de un hombre tan poderoso que duró 20 años al frente de la Asamblea Estatal de Nueva York. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en su programa. El ex asambleísta Sheldon Silver, quien era el vocero o el presidente de la Asamblea por muchos años, fue acusado y después finalmente condenado de haber aceptado una totalidad de $4 millones gracias a su posición de poder en lo que se llama en inglés un kickback scheme, donde por varias conexiones y varios conflictos de intereses, su firma ganó una totalidad de $4 millones, que se benefició de eso. Abogado en ejercicio y sí, presidente de la Cámara, entonces hubo un conflicto de intereses en sus decisiones legislativas. Exactamente. Y estaba bien claro que era algo ilegal
Aunque este caso duró mucho tiempo porque había argumentos que no era ilegal lo que hizo, pero ya al fin y al cabo la decisión final con esta jueza es que sí, fue ilegal y ya le dieron la condena de los 5 años, como ya mencionaste. Y la realidad es que esto tomó mucho tiempo, número uno. Número dos, es terrible cuando un oficial electo comete corrupción y roba dinero, pero aún más cuando es un abogado, porque ya esa persona está en una posición donde entienden la ley y hay un estándar más alto para estas personas. Pero sin embargo, ya está condenado y lo interesante de esto es que en este momento de coronavirus, lo que sí es riesgoso es que esta persona va a entrar en la cárcel y sabemos que las cárceles son sitios donde el virus se transmiten. Es muy difícil que una persona se protege de eso porque depende de las facilidades de, por ejemplo, the corrections officers en mantener la seguridad y eso no es garantizado. Así que yo creo que todavía igual el hecho de que este hombre lo que hizo es inaceptable. Tenemos que pensar realmente dentro del concepto esto de las cárceles en general y tener personas viejas, mayores en estas cárceles. Y creo que en este contexto se tiene que haber una conversación más amplia y más grande sobre si personas que de una cierta edad deben de estar y seguir en las cárceles o ser mandados a las cárceles. Bien, bueno, tenemos en Nueva York precisamente un aumento notable de la criminalidad. Hay un 61% de aumento y esto realmente está preocupando a toda la nación, especialmente después de la pandemia, como que se han recrudecido. El presidente Donald Trump, sin embargo, está amenazando con enviar el ejército para frenar la delincuencia o fuerzas federales. Hay ese debate. El alcalde dice que lo demandaría ante la justicia si hace esto. ¿Cómo tú ves la situación de la criminalidad y la manera de controlar esta situación? Bueno, en esa primera parte de la criminalidad, tenemos que mirar el entorno y el contexto total. Hemos visto que han cortado muchos programas que tenía a jóvenes manteniendo o que sea haciendo deportes o que sea haciendo actividades para el verano y todo eso se cortó por un tiempo, el no estando en las escuelas también, no yendo a las escuelas. Tenemos que entender el entorno al tipo de criminalidad y por qué está ocurriendo. También la pobreza también contribuye a estas situaciones. Si hablamos de una tasa, o sea, hay esas criminalidades pequeñas y después hay lo que se llama ya, claro, los homicidios, que es una tasa que ha estado creciendo comparado con el año pasado, pero comparado con otros años, todavía sigue bajo. Ahora, como ciudad, se tiene que utilizar todas las herramientas que la ciudad tenga para disminuir la criminalidad y entendiendo el origen de la criminalidad. Pero lo que está ocurriendo desde la Casa Blanca es algo muy diferente. Porque si vamos a mirar qué ha hecho el presidente en Portland, Oregon, de mandar tropas federales que sean las fuerzas fronterizas, que sea ICE o que sea algo que se llama Homeland Security Intelligence, que es como el brazo de inteligencia de ICE, lo mandaron a Portland diciendo que estaban haciendo daño a unos monumentos federales. Pero eso fue un pretexto, porque lo que hicieron es arrestar y también cometer violencia contra personas que estaban protestando, ejerciendo su derecho de expresarse. Después, el presidente dice que va a mandar las mismas fuerzas a Chicago para controlar la criminalidad, como lo dice, y ahora quiere amenazar en hacer eso aquí en Nueva York.
Lo peligroso de todo eso es que este tipo de actividades no ocurren a menos que el alcalde o la alcaldesa de estas ciudades y también los consejos municipales piden eso. Pero aquí el presidente está creando o hablando de pretextos para mandar estas tropas federales, que realmente es preocupante, porque lo que hemos visto ahora es que no tanto están cometiendo violencia, pero también están arrestando a personas sin saber el por qué están siendo arrestados, y las personas que están haciendo los arrestos no tienen ni su nombre, no tienen el número, no tienen ningún tipo de identificación de qué tipo de persona es con el gobierno. Hasta hay algunas personas que piensan que están siendo agarrados por personas de la calle y no saben que son unas fuerzas a nivel federal. Pero esto es muy, muy preocupante, de que el presidente vaya a mandar este tipo de nivel de fuerzas para estas ciudades, especialmente cuando las ciudades no lo están pidiendo. Correcto. Bien, hay muchas protestas por lo de George Floyd, el afroamericano asesinado, pero también se han mezclado con otro tipo de protestas sobre la desigualdad social, sobre el racismo. ¿Cómo tú ves este momento histórico en que está la nación? Bueno, está claro que ha habido un cambio de conciencia en la imaginación popular de los Estados Unidos. El hecho de que si vemos las listas que venden los libros, o sea, cuando esas listas que salen que dice cuáles libros son los más populares para esa semana, libros escritos por sociólogos, por profesores, por personas que analizan el asunto del racismo en los Estados Unidos. Por primera vez están en el número 1, número 2, número 3. Personas están a nivel masiva educándose sobre este asunto del racismo en los Estados Unidos, pero de otra manera, con una manera más, yo diría, más profunda, y quizá que las personas están pensando de tener una mente más abierta, porque han habido, pero cientos y cientos y cientos de evidencia en video de personas negras, que sean hombres, que sean mujeres, que han sido asesinados por la policía. Y lo que ocurrió con George Floyd ya fue el último paso, o sea, ya eso fue el colmo. Así que en ese sentido, yo creo que muchos de los problemas de desigualdad y de las barreras hacia las oportunidades que existen en Estados Unidos se está mirando de otra manera. Y yo creo que eso es algo positivo, porque al fin y al cabo, cuando miramos en la historia de los Estados Unidos, cuando se abre los derechos y se le da, y es una lucha, se le abre los derechos hacia los afroamericanos, se beneficia mucha gente, se beneficia todas las personas. Y eso es algo que es muy importante que la gente tenga en mente, que esto no es solamente de un grupo étnico, es un grupo étnico que ha sufrido lo máximo en este país, y por eso, al ser el grupo que ha sufrido más, están en la mejor posición de demandar las soluciones, pero al fin y al cabo esas soluciones siempre nos benefician todos a nosotros. Hay un debate de apertura de las escuelas en la ciudad de Nueva York, y si es preferible la vacuna contra la pandemia o si se debe hacer ahora con distancia social. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que si miramos cómo se hace en otros países del mundo, por ejemplo, en Hong Kong, sí, los niños van a las escuelas, pero tienen reglas muy estrictas sobre utilizar las máscaras y otro sinnúmero de pasos que tienen que tomar. Yo creo que necesitamos más información. Sabemos que en la ciudad de Nueva York van a abrir, pero parcial, solamente permitir que la mitad o algún número de los estudiantes vayan 2
días a la semana, quizás 3 días a la semana, alternando y asegurando que, por ejemplo, en los bachilleratos, en los high school, yo sé que en una escuela están decidiendo que los estudiantes cuando están en el edificio no pueden viajar de clase a clase, se quedan en la clase y después el maestro viene a esa clase directamente. Y después, claro, hay la opción aquí en la ciudad de Nueva York que si una persona, un estudiante no quiere ir a la escuela, no tiene que ir. Pueden hacer todos los estudios desde la casa. Y esa es una opción que las personas pueden ejercer y me imagino que muchos lo van a ejercer. Bien, muchísimas gracias, Ángela Fernández, y esperamos pues que sigas trabajando en la dirección de tu objetivo de convertirte en el distrito de... Muchísimas gracias. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Han resultado de buen tono y de excelente recepción popular las medidas recientes del presidente electo Luis Abinader, primero de designar a David Collado en el Ministerio de Turismo junto a un equipo de profesionales que están entrenados en esa área porque la conocen ya como académicos, comenzando por el propio David, que también tuvo un excelente desempeño en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que es una figura de altos niveles de popularidad. Pero también con el equipo que les rodea, que está integrado por muchos profesionales, repito, y mujeres de gran experiencia en esta materia. Esto hay que saludarlo porque es necesario que se sigan produciendo designaciones de peso, de fuerza en cada ministerio para que el país pueda observar con la práctica el desempeño de estos nuevos incumbentes. Por igual, supo manejar la decisión de clausurar la fatídica OISOE, la oficina de los más grandes escándalos de corrupción que se cometieron desde el Palacio, desde el seno del gobierno, gerenciando fondos multimillonarios con más de 500 empleados, con miles y miles de expedientes escandalosos que jugaron un papel crítico tanto en la administración de Danilo Medina como en la de Leonel Fernández, por donde pasó Félix Bautista y arrasó con todos, y por donde también en la administración de Danilo Medina pasó por varios incidentes dramáticos como el suicidio del ingeniero Daniel Rodríguez, a quien se le desfalcó, se le endeudó y se le puso a sufrir de tal forma que decidió pegarse un tiro para no seguir luchando con esa mafia terrible.
El estilo de esa mafia era sobrevaluar las obras, ponerlas por encima de su precio, dársela a varias personas y al ingeniero responsable ponerlo a invertir dinero y retenerle los pagos para hacer que se fuera muriendo su interés y quebrarlo. Ese estilo tan desastroso marcó una época fatídica que todos debemos olvidar. Pero, ojo, es importante que no se diga pura y simplemente de un plumazo, cerramos la OISOE y ya. Tienen que venir expedientes y tienen que venir auditorías que establezcan la verdad en los proyectos manejados por esa oficina los últimos 20 años y las causas de estos suicidios de ingenieros. Tienen que venir también un nuevo modelo de la administración entrante de cómo se van a asignar las obras del gobierno y cómo se van a desarrollar los pagos a los ingenieros contratistas. Esa es la importancia que tiene este seguimiento a lo que está mal y su posterior desempeño en la nueva administración. Estamos deseosos por ver este nuevo equipo que parece bastante dinámico entrar en acción a partir del 16 de agosto. Pero es importante que la sociedad completa entienda la dinámica por venir, cuáles son los métodos, porque se van a seguir construyendo obras y se van a seguir haciendo toda clase de proyectos que van a estar en manos de seres humanos. No desconfiamos de nadie, pero tampoco tenemos un cheque en blanco para todo, porque no todos son Luis Abinader, ni todos tienen la misma intención sana de llegar al Estado y no robar. Este es un esfuerzo por transparentar las cosas como Dios manda, que toda la sociedad está esperando. Por ejemplo, ya se habla también en el Congreso de legisladores que no quieren el barrilito, que no quieren el cofrecito, como es el caso de Eduardo Estrella, el presidente de Dominicanos por el Cambio y ahora senador por Santiago, que se menciona como posible presidente del Senado. Él renunció desde ya a esto y ha proclamado que no va a variar su posición. Pero más que eso, yo creo que es una postura de todos los legisladores del partido que entra al poder, que son en total unos 20 senadores y unos 98 diputados. La política de Estado debe ser una sola. No es que un individuo diga, yo no voy a recibir esto, yo no voy a recibir aquello. Eso quiere decir que todo el mundo lo puede recibir menos usted. No, lo que tiene que hacer con responsabilidad el nuevo gobierno es despojar al Congreso de esos beneficios irritantes, de esas fuentes de alimentación de los corruptos y de esa manera tan despiadada de manejar los recursos del pueblo. Estamos mirando esto con mucha expectativa y no puede ser una política individual, sino una política de todo el Congreso si se quiere que goce del respeto y el prestigio que ha perdido esa institución por décadas de manejo tramposo de los fondos, de aprobaciones caprichosas, interesadas, de proyectos que han dado vergüenza a toda la nación. Quiero solicitarle formalmente a los líderes del PRM y del Congreso que sometan de manera frontal un proyecto de ley que prohíba de manera definitiva, de manera total, dos cosas. Primero, el cofrecito y el barrilito y fondos adicionales que puedan ser sospechosos
para manejar el Estado. Los legisladores tienen que ellos dar el ejemplo. Son ellos y con toda la oposición unidos, con todas las fuerzas que fueron aliadas al Congreso, los que tienen que tomar la palabra y dar el primer paso en esa dirección. Solo así se puede ir construyendo la fe en un mejor destino nacional, porque sabemos que no va a haber pureza total en el Congreso ni en el gobierno. Van a haber ladrones, pero para eso está la justicia, para castigarlo y perseguirlo. Y esto va a llevar un ejemplo fuerte a las nuevas autoridades que tienen que pisar fino. Y los ejemplos hay que darlos con la prueba en las manos. Un proyecto de ley que prohíba el cofrecito y el barrilito, me parece a mí que da confianza, respeto y valor al nuevo legislador electo en el Congreso Nacional. Vamos a seguir paso a paso estos legisladores y vamos a seguir paso a paso cada una de las decisiones del Congreso. Pero las puertas de la corrupción no se van a cerrar solas. Hay que cerrarlas y ponerle candado desde afuera a tiempo, antes incluso de asumir la posición el próximo 16 de agosto. Bendiciones. Hasta la próxima.